Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias nuevamente por atender estos artículos técnicos que estemos preparado con verdaderamente mucho entusiasmo para ustedes y compartir algunas experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestros años deambulando en este universo de los centros de datos. Nuevamente, muy atentamente les solicitamos se suscriban a nuestro canal y al mismo tiempo darle manita arriba si es que les parecen acertados nuestros comentarios desplegados en estas sesiones que hemos realizado con ustedes. Pues bien, como prometimos y estamos cumpliendo, estamos completando la explicación acerca de la integración de contenciones de pasillo frío y pasillo caliente por el uso de sistemas de enfriamiento de acoplamiento cercano, y ahora vamos a ver la parte de la integración con los gabinetes y diferentes accesorios que integran la solución arquitectónicamente hablando de pasillos fríos y pasillos calientes. Como bien sabemos, la economía y la creciente demanda de mayores ciclos de procesamiento, los contenidos y aplicaciones web están impulsando a los centros de datos a encontrar nuevas maneras de mantener el consumo de energía eléctrica bajo control, mientras esto resulte técnicamente posible. Los administradores de los data centers siguen luchando para incrementar la capacidad de computación en niveles de alta densidad en la misma huella de piso en cuanto a las consideraciones de espacio. La administración y gestión del flujo de aire en el centro de datos reduce los costos de la energía y al mismo tiempo permite el crecimiento modular, escalable y asequible para alcanzar lo que se conoce como Performance Optimized Data Centers o PODs de cómputo de alta densidad en las instalaciones de cada uno de sus centros de datos. La contención o confinamiento con base a los gabinetes y su colocación por filas es el enfoque operativo a largo plazo que aborda de una mejor manera la mayoría de estas preocupaciones. Un centro de datos que aplica los métodos de contención disponibles y los alinea con su infraestructura es lo que se necesita para garantizar la mayor eficiencia y el mayor beneficio de las aplicaciones de TI y los negocios. En la mayoría de los grandes centros de datos se está empleando efectivamente algún tipo de contención, orientándose en esta dirección para enfrentar el crecimiento de los costos de electricidad y la cantidad estática fija que representa el consumo operativo de la fuente de alimentación eléctrica. Las soluciones de contención han echado raíces fuertes en los planes de piso y layouts de los centros de datos. Para ponernos en contexto de nuestro webinar anterior, repasemos rápidamente lo que es el delta T. El delta T es el diferencial de la temperatura que existe entre dos puntos en un data center. Podemos encontrar 4 deltas T claramente definidos. Veamos la figura a continuación. El delta T es comúnmente usado en matemáticas y física para marcar la diferencia o cambio de algo. Por ejemplo, delta X es igual a X2 menos X1, o delta T es igual a T2 menos T1. En otras palabras, el delta T es el diferencial de temperatura que existe entre dos puntos. En el datacenter podemos encontrar, como ya dijimos, 4 ejemplos del delta T claramente definidos. Veamos la figura a continuación. El delta T1 es el diferencial de temperatura que existe entre el aire que entra a la unidad de refrigeración y el que sale de ella. El delta T2 es el diferencial de temperatura que existe entre el aire que sale de la unidad de refrigeración y el que entra a los servidores o equipos de TI. El delta T3 es el diferencial de temperatura que existe entre el aire que entra a los servidores o equipos de TI y el que sale de ellos. Y finalmente, el delta T4 es el diferencial de temperatura que existe entre el aire que sale de los servidores o equipos de TI y el que entra a la unidad de refrigeración. Pero, ¿cuáles son los valores óptimos de los diferentes delta T? Uno de los valores más importantes para maximizar el desempeño de las unidades de refrigeración es el que en nuestro caso hemos denominado como delta T1, cuyo valor óptimo oscila entre 9 y 12 grados centígrados, unos 16 y 22 grados Fahrenheit. Generalmente, si el delta T es alto, indica un flujo de aire deficiente,
Por el contrario, si este es bajo, indica un rendimiento pobre del sistema de refrigeración. Veámoslo, veamos esta misma imagen desde otro punto de vista. Pero no sin antes dejarles a ustedes y compartir la fórmula matemática que establece la relación entre el flujo del aire y el delta T, en donde el delta T es igual a 3.1 kilowatts entre los pies cúbicos por minuto del flujo de aire, en donde 3.1, en este caso watts, es el coeficiente constante a nivel del mar, y CFM es el flujo de aire en pies cúbicos por minuto. Los valores ideales para delta T2 y delta T4 son lo más cercano a cero posible. El valor del delta T3 es normalmente entre unos 10 a 15 grados centígrados, que representan entre 20 y 30 grados Fahrenheit. Ahora bien, revisemos, como habíamos comentado, la otra visión de la visión de un data center sin confinamiento. Hasta ahora hemos visto cuáles son los valores ideales para cada uno. La pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener estos delta T en sus valores ideales? Hay muchas variables de las que hay que tomar en cuenta. La más importante es la contención de pasillos fríos y o calientes. La selección de uno u otro o incluso ambos debe ser evaluado para determinar la configuración óptima para cada data center. Veamos ahora un ejemplo de un data center sin contención de pasillos calientes. Por la segunda ley de la termodinámica, vemos cómo el aire frío proveniente de las unidades de refrigeración se mezcla con el aire caliente proveniente de la salida de los servidores o equipos de TI. En este ejemplo, podemos observar muchos de los problemas que típicamente afectan a un data center. Recirculación de aire, muy bajo valor del delta T, lo que indica un bajo desempeño de las unidades de energía. Perdón, de las unidades de refrigeración, por ende, un mayor consumo de energía. Posibles puntos calientes, variaciones de temperatura en la entrada de aire de los servicios o equipos de TI. ¿Sí? Veamos nuevamente esto ahora ya con una contención. ¿Cuáles son las soluciones que nos integra una solución? La solución es colocar o instalar contenciones de pasillos fríos y o calientes según sea el caso, para asegurar que no haya mezcla de aires de diferentes temperaturas, por lo cual van a mejorar los diferentes valores de delta T. Esto repercutirá en un óptimo desempeño de las unidades y en un uso más eficiente de la energía del data center. Viendo este ejemplo por medio del programa CFD, vemos que no hay ninguna mezcla en las temperaturas de los flujos del aire. Están perfectamente uniformes, desde su inyección hasta su retorno, nuevamente hasta el edificio de enfriamiento. Sí. En este caso, observamos la separación de los diferentes flujos de aire dependiendo de su temperatura. De esta forma se garantiza que el aire que entre a los servidores sea el adecuado y, aún más importante, que no existan variaciones de temperatura. Otra de las ventajas que ofrece este tipo de configuración es la eliminación de posibles puntos calientes, además de eliminar la posibilidad de exceder la capacidad de enfriamiento si usa exactamente lo que se requiere en cuanto a la energía. Vemos también cómo los valores de delta T2 y delta T4 se hacen más cercanos a cero. Basados en las mejores prácticas de la industria, la Administración de Servicios Generales, General Services Administration, del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ha asegurado que se puede ahorrar entre 4 y 5% de los costos de energía por cada grado Fahrenheit, aproximadamente 0.56 grados centígrados, de incremento en la temperatura del aire de entrada a los servidores de equipo de TI. Por otra parte, de acuerdo a ASHRAE, el valor máximo puede ser hasta 27 grados centígrados, aproximadamente 80.6 grados Fahrenheit, por lo que utilizando este tipo de estrategias de contención de pasillos es posible aumentar la temperatura de operación del data center sin riesgo alguno. Pues bien, una vez realizado este breve recordatorio, pasemos a la revisión de nuestro siguiente y complementario tema, la integración arquitectónica de los gabinetes de TI
en las contenciones de pasillo caliente y frío. En primer lugar, iniciemos con la revisión de las 6 técnicas básicas consideradas para el diseño. La primera de ellas es generar una buena distribución de pasillos fríos y pasillos calientes. Consiste en evitar al máximo las mezclas de aire que existan en el centro de datos, que el aire frío se quede únicamente en la parte frontal de los gabinetes donde se necesita y que el aire caliente se quede en la parte posterior de los gabinetes, de tal forma que se puede inyectar aire frío a una temperatura adecuada y recuperar el aire caliente a una temperatura alta para hacer más eficiente el funcionamiento del sistema. La segunda técnica es evitar las mezclas de aire. Se logra al instalar paneles ciegos entre los servidores que se encuentran dentro del gabinete. Por ejemplo, tradicionalmente un administrador de TI pone un servidor, deja un espacio, pone otro servidor y deja otro espacio. Lugares de estos espacios por donde el aire frío pasa hacia la parte posterior y se mezcla con el aire caliente. Por ello deben bloquearse esos espacios para contribuir a que no se formen combinaciones de aire y que el acondicionamiento funcione de manera adecuada. Dirigir el aire frío hacia lo que importa enfriar, en este caso hacia los gabinetes de TI, ya que dentro de un centro de datos no sirve enfriar cuartos completos si los servidores se encuentran calientes o están trabajando a una temperatura fuera de su rango operativo. Por esta razón, entre más se focalice el aire en donde realmente se necesita, el proceso de enfriamiento de los gabinetes será mejor. ¿Sí? Esta ahora es el despliegue de una disectación de la contención. Las unidades de enfriamiento, los gabinetes, las puertas laterales, los PDUs, los techos, ¿sí? Todo esto está aquí. Y poco a poco vamos a ir revisando la integración arquitectónica. Por ejemplo, los sistemas de techo abatible para garantizar que en un momento dado, en caso de un evento catastrófico, el agente extintor llegue hasta el último rincón de los gabinetes. Si es que no contamos, como es el caso de estos diseños que estamos preparando, de sistemas de extinción instalados dentro de cada uno de los gabinetes por medio de contenedores tipo granada. Eso ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Esto es el gabinete, en este caso es un gabinete de alta densidad desarrollado por nuestros socios y amigos de Jaguar, ¿sí? De gran calidad y fabricados totalmente en nuestro país, de lo cual nos hace sentir muy orgullosos. ¿Sí? A continuación vemos las tapas ciegas, que como ya vimos son un punto elemento. Ahora, regresando a lo que nos ocupa acerca de las 6 técnicas básicas de enfriamiento positivo, vamos a plantear la cuarta, que es plantear la solución de enfriamiento de acuerdo con la densidad real que manejan los gabinetes para un centro de datos en donde toda la densidad de carga por gabinete es baja. Lo más adecuado es un equipo perimetral. En cambio, si la densidad de carga es muy alta, lo más adecuado es un enfriamiento enfocado en gabinetes. Sin embargo, en un mismo centro de datos puede haber soluciones híbridas, es decir, combinaciones de varios equipos o tecnologías de enfriamiento con la finalidad de brindar la solución adecuada para cada tipo de necesidad. Veamos ahora, siguiendo con la disectación de nuestra contención, las charolas de 4 puntos de fijación ajustable y deslizable, que son ideales para cubrir espacios vacíos en racks o gabinetes de 19 pulgadas, de acuerdo a la EIA, fabricados en 1, 2 o 4 unidades de rack. Continuando con la revisión de la eficiencia, de las técnicas eficientes. Seguimos con la quinta. Al incrementar la temperatura del centro de datos, los equipos de TI desde hace más de 4 años manejan temperaturas mucho más altas que las registradas con anterioridad. Estandarizaciones sobre el enfriamiento como la que generó el grupo de trabajo 9.9 de ASHRAE han planteado que la temperatura del aire de un centro de datos sea de hasta 27 grados centígrados al entrar al gabinete. Hasta la fecha, esto es motivo de nerviosismo para algunos administradores de TI. Sin embargo, sus equipos pueden tolerarlo sin problemas, siempre y cuando se trate de servidores recientes, no mayores a 10 años. De lo contrario, el administrador debe verificar en las fichas técnicas de sus servidores las características y rendimientos de estos. De esta manera se consigue que el enfriamiento del centro de datos sea más eficiente al momento de incrementar la temperatura, ya que se logra una disminución muy real en el consumo de la energía.
Antes de revisar la última de las 6 técnicas, vamos a revisar los componentes de los organizadores, tanto horizontales como verticales de policarbonato. En primera instancia está el organizador horizontal. Después, obviamente, tenemos el organizador vertical, ambos fabricados en policarbonato, que son los organizadores de cableado UTP, fibra óptica o energía, en racks abiertos o gabinetes. Cuentan con una tapa removible de acero y peines de policarbonato. El siguiente elemento es muy importante, las barras de tierra física, ya que, como bien sabemos, el principio básico del lenguaje binario es el cero absoluto de energía que está referenciado. ¿Sí? Por lo tanto, una adecuada tierra física es el principio de todo en un centro de datos. ¿Sí? También debemos contar con una muy buena visión al interior de los gabinetes, por lo que debemos utilizar lámparas LEDs diseñadas para iluminar su interior. En particular, estas incluyen su interruptor de encendido y apagado, tienen una unidad de rack de fijación y es de 19 pulgadas en este caso. A continuación, les vamos a presentar las diferentes alternativas de PDU de montaje en rack monitorables con capacidad de encendido y apagado remoto e interruptores de transferencia automática para utilizar doble fuente de alimentación. Esto es de tremenda importancia porque si contamos exclusivamente con servidores o equipos activos con una sola fuente de alimentación, con estos dispositivos podemos considerar la doble fuente de alimentación y por ende las redundancias definidas por el Uptime Institute en los Tier 3 y 4, que son los más estrictos de sus certificaciones. En este caso, en primera instancia, tenemos el PDU MH15Net 2LX, que es un PDU monofásico controlable de 1.4 kilowatts, con interfaz de plataforma LX. Después, tenemos el PDU 15A TNET, que es un PDU monofásico controlable con switch de transferencia automática con capacidad de 1.9 kilowatts. El siguiente es el PDU MH20HBA TNET, que es un PDU monofásico controlable con switch de transferencia automática ya con una capacidad de 3.8 kilowatts, 2 entradas C20 de 200 a 240 volts en rango de corriente, 8 tomacorriente C13 y 12 19. Cuenta con una unidad de montaje en rack. Finalmente, en esta selección que preparamos para ustedes de alternativas de PDU, tenemos el PDU MH30HBA TNET, que es el PDU monofásico controlable con más alta capacidad, ya que cuenta con un switch de transferencia automática de 5.8 kilowatts, 2 cables de alimentación L630P, en rangos de 208 a 240 volts, 16 tomacorrientes C13, 2 C19 y un L630. Su unidad de fijación es unidades de rack. En esta parte también tenemos que considerar todo lo que tiene que ver con las alternativas de monitoreo y alertas de condiciones fuera de rango para temperatura y humedad, en esta ocasión con los sistemas de nuestros socios de Advantage, que son las consolas para monitoreo de Side Room Alert, que son las que integran todos los sensores de temperatura TMP, SDT, CEN, al mismo tiempo que integran todos sus sistemas de comunicación por medio del módem GSM, modelo GSM1, y el TMI Room Alert, que es el sistema que nos permite enviar las alertas por medio de mensajes de WhatsApp, mensajes de SMS e inclusive correos electrónicos. Y finalmente, no sin ser muy importante también, los sistemas de detección y extinción de incendios que se instalan dentro del confinamiento de pasillos. Ahí vemos a la mano izquierda la toma de los sensores de humo y a la derecha los sistemas de supresión de incendio dentro de los gabinetes por medio de contenedores tipo granada. Estos son sistemas completamente autónomos que no requieren más que de estar enlazados al gabinete de control para que puedan funcionar. En esta ocasión, nuestra consideración recae en nuestros socios de Hoshiki America Corporation, ¿sí? Que nos honra mucho el representar. Bueno,
Regresando y tomando el último de las 6 técnicas básicas para un diseño eficiente, es hacer revisiones de otras soluciones, ya que a consecuencia del incremento de temperatura se pueden emplear otros tipos de soluciones de enfriamiento, como los sistemas free cooling. Esta técnica utiliza el aire frío externo para enfriar el aire interno del centro de datos, siempre y cuando haya pasado por un proceso de acondicionamiento. Por ejemplo, si el centro de datos permite una temperatura de 27 grados centígrados al entrar en el gabinete y en la Ciudad de México la temperatura promedio es de 23 grados, el aire frío de la ciudad podría introducirse en un centro de datos después de haberse limpiado y filtrado. Con esto, el consumo de energía sería prácticamente nulo, el desempeño energético se mejoraría y los equipos de TI continuarían trabajando de forma adecuada. Existen también sistemas enfriadores por agua helada, en los que se integran ventiladores EASY o electrónicamente conmutados y se utilizan válvulas de 2 vías, cuya finalidad es regular el caudal del agua helada. Asimismo, se instalarán bombas recirculadoras de agua redundantes con regulación de velocidad y chillers que integran serpentines para hacer free cooling en días de bajas temperaturas. Todo esto de acuerdo a las pruebas de rendimiento de la aplicación por parte de nuestro socio y amigo, el fabricante Stulz, que permite un ahorro energético de entre un 4 y hasta 20%, que es muy, muy significativo. Tal como hemos revisado hasta este momento, la configuración de descarga horizontal para integrar un pod de contención de pasillo caliente es el ideal. Permítanme regresarme a esa diapositiva. Por ejemplo, las unidades CyberRow con conducción de aire lateral se utilizan para la contención de pasillo caliente. Expulsando el aire frío hacia los lados asegura una distribución uniforme a lo largo del pasillo y evitando que éste se mezcle con el aire caliente de retorno. Esto nos representa un gran ahorro y productividad, ya que alrededor del 60% de los centros de datos comunes consumen energía solo en el equipo de enfriamiento. He ahí la importancia de implementar un sistema de aire acondicionado eficiente, pues se llega a consumir incluso más de lo necesario para correr los procesos de los equipos de TI solamente en el enfriamiento. El motivo real de la aplicación de un buen sistema de enfriamiento es disminuir lo mayor posible los gastos operativos de un centro de datos para que de esta forma se destine el dinero a los recursos informáticos, que son los que generan la productividad empresarial. Por ello, el enfriamiento de los data centers es indispensable. Debe hacerse más eficiente al darle seguimiento a los lineamientos generales que existen para que el cliente note una verdadera reducción en el consumo de energía. El planteamiento ofrecido es que no solamente se cuente con un centro de datos que en todo momento esté disponible para que sea poco eficiente, pero que sea poco eficiente. Lo que se debe hacer es tratar de balancear un poco las necesidades. Primero, la del usuario final, al asegurarle la disponibilidad de los servicios, y por otro lado, hacer que el centro de datos sea eficiente para mitigar el efecto invernadero, alcanzando un proyecto sustentable y amigable con el ambiente, con el consecuente ahorro energético y económico. Asimismo, se sabe que por cada grado centígrado que incrementa la temperatura en un centro de datos, se ahorra alrededor de 4% de energía de enfriamiento. Esto quiere decir que si un centro de datos trabaja a 21 grados centígrados y se eleva a 25 grados, el incremento de temperatura brinda un ahorro de 16% de consumo de energía, porcentaje que el usuario podrá visualizar sin problema al contar con un centro de datos eficiente y de alta disponibilidad. Pero retomando y haciendo un gran resumen, ¿cuáles son los enfoques de la contención? Los centros de datos tradicionales que emplean de manera convencional los arreglos de pasillo caliente, pasillo frío, considerando el arreglo de las filas de los gabinetes de TI, en estos, los frentes de dichos gabinetes en los pasillos fríos quedarán enfrentándose y de esta manera se enfrentarán sus patrones de flujo de aire. Y el patrón del flujo de aire frío en el rack se encarga de enfriar el equipamiento crítico montado en cada rack, es decir, servidores, switches, etc. Por el contrario, en el pasillo caliente, los lados posteriores de las filas de los gabinetes se enfrentan uno a otro, expulsando de esta manera el aire caliente en el pasillo caliente. Con diseños de pasillo caliente o pasillo frío se acondiciona el aire que es completamente libre, sin obstáculos para moverse donde quiera que se le disponga.
En un enfoque de contención de pasillo frío en el centro de datos, se instala al final de las filas puertas y techos sobre el pasillo o sistemas de paredes verticales para contener el aire acondicionado que los sistemas de enfriamiento envían hacia los pasillos fríos. Y de esta forma aseguran que solo el patrón con el flujo de aire se ha inyectado en las tomas de aire de los dispositivos y servidores de montaje en rack que representan la carga crítica. El centro de datos contiene el pasillo frío para mantener el aire frío en su interior y el aire caliente contenerlo en la parte exterior. En los sistemas de contención del pasillo caliente, la solución de ingeniería es que el pasillo caliente se contiene para que las unidades de aire acondicionado de precisión solo reciban aire caliente proveniente de los pasillos calientes. Una vez más, en el centro de datos se contiene el pasillo caliente para mantener el aire caliente en ese pasillo y el aire frío afuera. Algo que ya revisamos y que es muy importante. Cuando se usa contención de pasillos fríos, se debe ser muy cuidadoso de asegurar que el agente de extinción del sistema contra incendios pueda alcanzar todos los espacios del data center. Asimismo, tener en cuenta que la temperatura del pasillo caliente puede hacerse insoportable para los técnicos y operadores que laboran en el data center, por lo que debiéramos tomar medidas adicionales. Algunas otras recomendaciones a tener en cuenta para complementar la estrategia de uso de la contención de pasillos fríos y calientes para la mejora de tu data center es el uso inequívoco de tapas para gabinetes para no dejar espacios vacíos entre los servidores. Uso de iluminación tipo LED. En lo posible, seleccionar gabinetes de alta densidad. Asegurar que no haya escapes de aire frío y o caliente en ningún lugar. Y apagar los servidores y equipos de TI que no estén en uso. Finalmente, permítanme desarrollar una breve conclusión de todo lo que hemos visto. Como vemos, y como vamos a seguir viendo en todas las sesiones que continuaremos realizando con mucho gusto para ustedes, el data center es un universo holístico en el cual la eficiencia energética solo representa una pieza más en este gran rompecabezas que debemos modelar, en donde se integran también la gestión de calidad, la estrategia empresarial, la seguridad, la velocidad de despliegue, la disponibilidad, la potencia de energía. Sí. No nos queda en este momento más que agradecer muchísimo que nos sigan haciendo parte de su equipo de trabajo para ofrecerles estas conclusiones. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.